cada vez que venimos a este lugar, me encuentro con personas nuevas, o por lo menos rostros. A veces por mi corta memoria quizás, pero a veces veo caras que digo, no, tiene que ser nuevo o nueva. Y no sé si hay gente nueva acá de la última vez que estuvimos. No me acuerdo cuándo fue que estuvimos la última vez. Lo que sí me acuerdo es que estuvimos en el Salón Grande. Hoy entré allá y me sacaron corriendo un poco más. No, pero vinimos, después nos enteramos que era acá, llegamos bien, pero bueno, más o menos tenía un panorama, pero vi muchos rostros nuevos. Y si hay algo que no me quiero ir con la duda es esto, ¿no? De que todos los que estamos aquí presentes hoy, realmente hayamos tenido un encuentro personal con Cristo. Y cuando yo digo tener un encuentro personal con Cristo, no me refiero a si escuchaste hablar de Cristo. No me refiero tan solo si sos creyente en Cristo. De hecho, hay mucha gente que cree en Cristo, cree en Dios, por supuesto, Dios Padre, que cree en Jesucristo, eh, que vino a este mundo, que fue una cruz. De hecho, mucha gente ahí hizo procesiones este último fin de semana, distintas religiones a su manera hicieron un recordatorio de la obra del Señor Jesucristo, de su venida, de su paso por este mundo. Y quizás entre nosotros haya alguien que conoce de Dios, que cree en el Señor Jesucristo, que cree en aquella obra que realizó, pero te está faltando lo principal, y esta es la duda que yo no me quiero llevar. En que vos hayas tenido, y vuelvo a repetir esta frase, un encuentro personal con Cristo. ¿Qué significa esto? Entender por qué fue a la cruz. La palabra de Dios, desde el origen, desde el libro de Génesis y hasta el final, todo comienza y termina basado y rodeando o haciendo el prólogo y después la conclusión de lo que es la obra, el paso del Señor Jesucristo por este mundo. Es importante que cada ser humano que ha pisado este planeta pueda entender para poder tomar una buena decisión, una sabia decisión de por qué vino Cristo a este mundo. Y yo quiero en pocos minutos nada más tomar esta primera parte para explicártelo. La palabra de Dios habla desde el Génesis que Dios en su tiempo lo hizo todo hermoso, todo era hermoso, en su tiempo lo hizo hermoso. Dios habló y las cosas simplemente fueron hechas. Y allí entre todo lo creado, como corolario, como la cereza del postre, Dios crea al hombre, ya no con su palabra, sino con sus manos, característica que nos distingue sobre el resto de la creación. Y él moldeó un pedazo de arcilla y formó allí al hombre y sopló aliento de vida, le dio de su propio aliento al hombre para que éste sea un ser vivo. Es decir, puso vida en nosotros como no lo había hecho en ningún otro ser ni en ninguna otra cosa creada. El hombre tenía algunas limitaciones dentro de todo lo permisible o lo permitido que Dios había creado. Dios puso un límite al hombre. Cierto árbol del cual el hombre no podía comer. Todos conocen esta historia, la mayoría. No era una manzana lo que no podían comer, no era un manzano, era un fruto, simplemente dice la Escritura. Pero sí aquel fruto era símbolo del límite que Dios trazaba. ¿Hasta dónde el hombre podría llegar? Hay una clara, desde entonces y hasta hoy, hay un claro esfuerzo del ser humano siempre de traspasar límites. De hecho, cuando somos bebés, los niños ya crecen con ese instinto de traspasar los límites. El hombre puso límite, Dios puso límite al hombre, porque obviamente tenía que estar la salvedad o la diferenciación entre Dios creador y hombre criatura. Ahora el hombre traspasa el límite con su esposa, con su mujer Eva. Adán desobedece en aquel límite y el pecado entra en la humanidad, desobediencia, desafiar la autoridad divina. Allí entra la enemistad, se produce una enemistad entre Dios y el hombre. Desde la antigüedad, Satanás viene en forma de serpiente, toma y que siempre habla con medias verdades y medias mentiras, y toma una verdad de Dios y la tergiversa para darle a entender al hombre que no, simplemente no pasa nada. Es una analogía lo que quiso hacer, pero no pasa nada porque no te vas a morir. Claro, ¿cuál era la media verdad? Que no se iba a morir, es cierto, físicamente, pero sí omitió de que el hombre iba a morir espiritualmente.
Desde que el pecado entró en la humanidad por aquella desobediencia, el hombre está en pecado, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre pasó el pecado a todos los hombres. Todos estamos en pecado. La consecuencia del pecado es muerte. Y entonces, ¿cómo estamos vivos? Porque no hablamos simplemente de muerte física, sino que hablamos de muerte eterna, separación eterna de Dios. Y esa separación ha de purgarse en un lugar que Dios ha establecido, llamado infierno. Ahora tenés que saber esto, que Dios, y aún a pesar de la desobediencia de su criatura, de su creación, y a pesar de que muchas veces se resintió en su corazón con haber creado al hombre, Dios encontró que aún podía ejercer una vez más amor sobre la raza humana. Lo hizo a través de una familia que está narrada en la historia allí en el Génesis. Todos conocemos la historia del arca de Noé. Y aquella arca que era un barco para tiempos en que no se conocía ni siquiera lo que era la lluvia y los grandes océanos, para esta gente por lo menos, porque no se caracterizaban por navegar los mares todavía, le hizo a un hombre en tierra seca, en tierra firme, construir un arca. A un hombre al que todos trataron de loco. Pero por medio de aquella arca, este hombre, Noé, obtuvo salvación, no solamente para él y su familia, porque fue considerado un hombre temeroso de Dios. Dios lo halló un hombre en quien podía depositar y volcar otra vez su gracia y su favor, y a través de Noé tenemos una figura de que Dios nunca se da por vencido con la raza caída, con el ser humano, y siempre va por un intento más para poder redimir nuestras vidas y nuestros corazones. Así que tenés que saber esto, que todos somos pecadores, que estamos condenados al infierno, que un día hemos de pasar por esta vida y después viene la eternidad, lo que no tiene fin. Y si vos no has tenido un encuentro personal con Cristo, tu destino eterno está asegurado, lejos de Dios. En un lugar de tormento, en un lugar de dolor, en un lugar de aflicción. Se habla más del infierno en la Biblia que del cielo, ¿sabías? Esto es señal de que Dios no quiere que ninguno de nosotros, por lo menos aquí los presentes, gustemos esto, pero muchos llegarán a ese lugar. En cierta ocasión, un gran predicador, Aaron Spurgeon, se le conoció como el príncipe de los predicadores. Alguien que tenía una dialéctica muy buena, muy poética y muy profunda para hablar de Cristo a las personas. Dijo, el infierno va a estar lleno de creyentes. ¿Te imaginas cuál fue la respuesta de los grandes teólogos de la época? Claro, no entendieron la suspicacia de este hombre. Y es cierto, si vos lo pensás. Él después se encargó de explicar lo que estaba diciendo. Pero ¿cuántos han creído en Cristo? Creen que existió, que caminó en este mundo y que fue a la cruz, pero no tuvieron ese encuentro personal con Él. No han entendido el porqué de aquel sacrificio, de aquella obra redentora. Y el infierno un día estará lleno de creyentes. ¿Cuántos en esta tarde creen en Jesús? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos creen en Jesús? Claro, todos levantan la mano, ¿verdad? Pero si yo te preguntara, ¿y tuviste ese encuentro personal con Él? ¿Entendiste bien qué es lo que Jesús hizo en la cruz por vos? Y aquí viene la otra parte de la historia. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino para que Mel Gibson haga la película La Pasión de Cristo, no vino para que nosotros celebremos la Navidad y para que después celebremos la Semana Santa, no vino para ninguna de esas cosas. Cristo vino fundamentalmente, como recordamos esta mañana, para poner su vida en rescate, en propiciación, en pago por tu pecado y por el mío. Cristo era el único hallado que daba la medida para satisfacer el precio o el pago que la ley de Dios demandaba. La ira de Dios debía ser aplacada, la consecuencia del pecado debía ser abonada, y Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo, el Puro, el Cordero Inmaculado, era el único que podía hacerse cargo y satisfacer la justicia de Dios. Cuando Jesús fue crucificado por mi pecado. Y fue crucificado por el tuyo.
Entonces lo que tenés que saber es esto, que sos pecador y que estás condenado al infierno. Aunque te consideres una buena persona, todos nos podemos comparar, o nos podemos considerar buenas personas, comparándonos quizás con nuestro vecino, con algún conocido, pero yo soy mejor. Algunos pueden decir, yo hago buenas obras. Pero la Biblia, la palabra de Dios, se encarga de echar por tierra todo tipo de argumentaciones que nosotros podamos elaborar. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que no somos salvos por obras. Dice que somos salvos por gracia, por el favor, por el regalo inmerecido que Dios nos da. Y ese regalo inmerecido se llama Jesucristo. No sé lo que vas a hacer vos con Jesús, pero yo sé lo que hice. Yo un día viéndome en pecador y condenado al infierno, reconocí que era pecador y que el único que podía pagar por mi pecado era Jesucristo. Le pedí perdón, tal cual dice la palabra, mas a todos los que creen en su nombre y a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Le pedí perdón por mi pecado. Entendí que el pago que él hizo era suficiente para mí. Y allí yo tuve un encuentro personal con Cristo cuando le abrí mi corazón y le dije, Señor, yo quiero que seas mi Salvador personal. Lo hice personal. Ya no era por la humanidad, ahora entendí que era por mí. Y allí comenzó mi historia, ¿entendés? Mi historia de persona salva. Sigo siendo pecador, sigo viviendo en un mundo que está roto, que está fracturado, pero hay una gran diferencia entre lo que pasa en mi interior y lo que pasa en el resto del mundo. En mi interior vive la plenitud del Señor Jesucristo. Vive el Espíritu Santo de Dios que ha sido dado y derramado sobre cada uno de aquellos que han reconocido el sacrificio de Cristo y han aceptado al Señor como su Salvador personal. Y de ir al infierno, ahora mi nombre se haya escrito, dice la Biblia, en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Yo tengo un lugar en el cielo reservado. No porque yo haya hecho mérito alguno para merecerlo, sino por el merecimiento de Cristo. Mirá, te lo voy a poner de esta manera. Jesús murió mi muerte para que yo hoy viva su vida. Lo que Jesús hizo en el Calvario, yo no lo podía haber hecho. Yo estaba completamente perdido y condenado y me merecía el infierno, lo entiendo. Pero Jesús cambió mi destino eterno. Y hoy sé que puedo transitar este mundo gozando de una amistad inigualable con el Señor Jesús, mi Salvador. Y lo más lindo sé que es lo que está por venir. Que cuando cierre mis ojos en este mundo, ni siquiera gustaré la muerte. Porque esto es una incógnita, es algo tan tremendo que muchos se han experimentado y nosotros vamos camino a experimentarlo si el Señor no viene antes. Que la muerte para nosotros ya no tiene el significado que para otros tiene. Para nosotros la muerte es simplemente un pasaje de un estado a otro, porque el dolor de la muerte, dice, la palabra dice que sorbida es la muerte en victoria. Él absorbió los efectos de la muerte, el vacío, la oscuridad, el temor al que se enfrenta cada persona que parte de este mundo sin Cristo. Él lo abrogó, lo hizo propio para que nosotros no tengamos que sufrir ni soportar. Y cuando llegue el día de mi muerte, no se preocupen por mí, porque simplemente habré cambiado de domicilio. Me mudé y ahora vivo con el Señor por toda la eternidad. Y yo quiero decirte a vos que estás acá y que quizás no has hecho propio el sacrificio de Cristo, que no estás acá por casualidad. Yo no creo en las casualidades. Yo creo y predico de las causalidades. Hay una causa. El Señor Jesús no se ha dado por vencido con vos. Y estás acá quizás porque alguien te invitó. Estás acá porque hace un tiempo estás yendo a la iglesia. Estás acá porque nunca fuiste a la iglesia, pero bueno, tuviste curiosidad. No sé cuál sea la causa por la que estás acá. No importa. Pero es el motivo, es la forma en que el Señor te trajo para que escuches este mensaje. Y quiero decirte esto en palabras simples. Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios no quiere que cargues más con las consecuencias de tu pecado. Cristo se ofrece en esta tarde para hacerse cargo y ser tu Salvador personal. Por eso quizás hayas llegado a este lugar creyendo en el Señor Jesús,
Pero ahora quiero invitarte a que deposites tu fe y confianza en Jesús y lo recibas como tu Salvador personal. Es la única manera de tener el perdón de pecados y la salvación de tu alma en el cielo. Si te vas de acá sin Jesús y simplemente tu vida se terminara, porque ninguno de nosotros sabemos en qué momento nuestra vida va a terminar, no importa la edad que tengas o lo bien que te sientas, si pasás de este mundo y no recibiste a Cristo, ya en ese momento estarás condenado al infierno. Deseo de todo corazón que en este tiempo y a través de todo lo que has escuchado y quizás visto vidas transformadas, puedas vos también decidirte por el Señor Jesucristo. Y puedas con una simple oración, pero de lo profundo de tu corazón, decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mi pecado. Sé que merezco el infierno, pero sé que vos pagaste por mí. Te acepto como mi Salvador personal. ¿Por qué no aprovechás el momento? Y yo les invito a todos que inclinen sus rostros y que cierren sus ojos. Todos estamos orando y dándole gracias a Dios por lo que un día hizo en nosotros, por la salvación que hoy gozamos. Pero si vos todavía no gozás esta salvación, yo te invito a que en este momento le abras tu corazón al Señor y lo invites a entrar. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que merezco el infierno. Señor Jesús, sé que vos podés pagar, que pagaste por mi pecado. Te pido perdón y te acepto como mi Salvador. Decíselo allí donde estás. Viniste condenado o condenada hasta este lugar. Yo te invito a que en esta tarde puedas irte salvo, gozando de la presencia del Señor Jesucristo en tu corazón. Querido Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y por esta invitación que una vez más podemos hacer para todos aquellos que aún no han asegurado su eternidad en el cielo. Oramos para que tú estés convenciendo, Señor, de pecado y que las personas puedan ver la justicia del Señor Jesucristo hecha en la cruz en favor nuestro y recibir aquel favor, ese favor que nos salvó, ese favor que nos hace hijos tuyos, puedan hacer propia esta salvación y disfrutar de todos los beneficios que hoy disfrutamos como tus hijos. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.